Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues bien, en esta mañana, hermanos, vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Les voy a invitar a que abran sus Biblias al Evangelio según San Marcos y busquemos el capítulo 11 y versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo número 22. Ese es el verso que estaremos usando para el mensaje de esta hermosa mañana, hermanos. Gracias a Dios por todos ustedes que hacen acto de presencia. Les invito a ponerse de pie como reverencia a la palabra de Dios para leer esta mañana. Lo vamos a leer juntos, este bonito versículo. Es un texto muy cortito que tendremos toda la oportunidad de leerlo a la misma vez. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén, hermanos. Amén. Ok, bien, vamos entonces a leer y nos unimos en la lectura. Verso 22. Y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. Qué bonito versículo, hermanos. Un texto corto, pero con un mensaje muy claro y con una muy buena intención. El Señor hablando a su pueblo y diciéndoles: tengan fe en Dios, tened fe en Dios. 4 palabras que sin duda alguna fueron las palabras más valiosas para los discípulos que salieron de la boca de nuestro Salvador. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, hermano, para hacer una oración al Señor. Padre Dios, damos gracias en esta bonita mañana por el privilegio de poder estar ante tu presencia en este hermoso día. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu toque cada uno de nuestros corazones. Padre, necesitamos oír tu voz. Úsame como un instrumento en tus manos, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y la gloria, Padre. Pues todo te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios por este bonito día que Dios nos permite, hermanos, para poder estar reunidos juntos por la gracia de Dios, hermanos. Oramos al Señor para que podamos continuar así y que lleguemos al punto donde podamos tener nuestros servicios regulares como siempre lo solíamos hacer. Me gustan las palabras que el Señor respondió a sus discípulos, hermanos. Dice el versículo 4 palabras que salieron de la boca del Señor para hablar con sus discípulos, para mostrarles la importancia de la fe en la vida de cada uno de ellos. Y Él les dijo: tienen que tener fe en Dios. Nosotros podemos tener fe en muchas cosas. Ahora mismo ustedes que están ahí sentados en su banca, tienen fe en la banca. Creen que la banca los puede soportar. Amén. Por eso que todo el mundo se sienta bien tranquilo y deja caer todos sus kilos en la banca sin temor alguno de que se vaya a ir al suelo. Podemos tener fe en muchas cosas. Fe en la electricidad. Podemos tener fe en el carro. Podemos tener fe, hermanos, en las buenas llantas del carro, en la buena máquina que traemos en él. Podemos tener fe en muchas cosas, pero aquí el Señor les aclaró muy específicamente dónde y en qué deberían tener fe. ¿Cuál era la cosa más importante de la fe? Y Él dijo: tengan fe en Dios. Hay que tener fe en Dios, hermanos. En esta mañana quiero hablar sobre este tema, hermanos: los grandes beneficios de la fe. Vamos a hablar de eso porque algunas veces nosotros nos olvidamos de tener fe porque no nos hemos dado cuenta de la bendición, de los beneficios de tener fe en Dios. Hay que tener fe en Dios y hay unos grandes beneficios que el Señor nos otorga en su palabra para que nosotros podamos continuar teniendo fe en Dios. Hay que seguir teniendo fe en Dios. La fe es importante en la vida de todos nosotros. Todos necesitamos mantener una vida de fe. Porque, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo veremos más adelante, hermanos, allá en la carta a los hebreos. Entonces es importante que nosotros tengamos esa fe. ¿Por qué razón? Porque ya mencioné acerca de los beneficios. Mira lo que encontré en el diccionario acerca del beneficio. ¿Qué es un beneficio? El diccionario define esa palabra como un bien que se le hace a una persona o a una cosa. Eso es lo que es un beneficio. Nosotros queremos los beneficios de la fe. Los necesitamos, hermanos. También un beneficio es una mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo que se le hace o se le da.
Dios, al poner la fe en nosotros, con la fe nos está ofreciendo grandes beneficios, hermanos. Hay muchas personas que escogen cierto trabajo y deciden quedarse en el trabajo por los beneficios que tiene el trabajo. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, tener en cuenta que un beneficio es algo que es muy importante para la vida nuestra. Necesitamos los beneficios. Ahora, hay que entender también que para poder nosotros tener los beneficios necesitamos tener fe en el beneficiario, el que beneficia. ¿Y quién es el que beneficia? Dios. Amén. Hay que tener fe en Dios. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: tened fe en Dios. Crean en Dios. Créanle a Dios. Hay que tener nuestra fe puesta en nuestro Salvador, hermanos. Entonces, tener fe en Dios nos da grandes beneficios en nuestra vida, tales como, por ejemplo, tengo aquí, hermanos, por lo menos varios beneficios que les quiero compartir para que usted se los lleve a su casa, en su corazón, para que mantenga eso en su mente, que vale la pena tener fe en Dios. El primer beneficio que nosotros encontramos de la fe es la salvación. La fe salvadora, hermanos. Es importante, sin fe nadie puede ser salvo. En el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, vamos ahí por favor. Busquemos ahora el Evangelio según San Mateo, capítulo número 9. Mire lo que dice ahí la Escritura, versículo 20. Vamos a estar leyendo el versículo 20 al 22. Dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre ya hacía 12 años. Acercándose por detrás, tocó el borde del manto del Señor, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su vestido, seré salva. Seré salva. Mas Jesús, volviéndose, mirándola, dijo: confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Qué bendición, hermanos. Ella, lógico, buscaba la salud, la sanidad de su cuerpo. Ella tenía 12 años sufriendo de su enfermedad y ella ansiaba, hermanos, tener sanidad en su cuerpo, y se acercó al Señor confiando, creyendo. Mire usted, ni siquiera habló con Él. Ella ni siquiera pensaba: si yo hablo con Él y le digo y le cuento mi situación, a lo mejor Él puede hacer algo por mí. Ella no pensó así. Ella simplemente pensó: si yo tan solo tocar el borde de su manto, con eso es suficiente. Sé que el manto no tiene poder, pero Dios, el Señor, lo tiene. Y si yo solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y el Señor, hermano, dice que su fe la salvó. Tu fe te ha salvado. Ella pidió sanidad, pero Dios no solo le dio sanidad, sino que también le dio salvación. La fe, el beneficio de la fe, hermanos, es que nos puede traer la salvación a nuestra alma. Muchos de nosotros, quiero corregir eso, mejor dicho, todos los que somos salvos, fuimos salvos por medio de la fe. Así que gracias a Dios por ello. Mira, hay otro caso, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, donde estábamos anteriormente. En Marcos, capítulo número 10. Marcos, capítulo 10, vaya ahí por favor y busque el versículo 46. El versículo 46 en adelante. Dice: entonces vinieron a Jericó. Y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este Bartimeo era ciego, no le quedaba otra más que sentarse a la orilla del camino para la gente que pasara por ahí se compadecieran de él y le dieran algo. Y luego dice, hermanos, y oyendo que era Jesús el Nazareno. Mire lo que sucede, hermanos. Puede usted imaginarse la escena. Él está sentado y escucha un bullicio, escucha un ruido grande de gente que se acerca, y por alguna razón él se da cuenta, porque dice: oyendo que era Jesús. Es posible que él preguntó: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanta gente en la calle? ¿Por qué están viniendo tantos por el camino?
Y alguien pudo haberle dicho, todos siguen al Maestro, a Jesús, el de Nazaret, el que hace milagros. Y dice la Biblia que cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él inmediatamente comenzó a poner su fe en el Señor Jesucristo. Y muchos lo regañaban para que se callase, mas él daba mayores voces, gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Con más fe, hermanos. El verso 49 dice: entonces Jesús, parándose, mandó llamarle. Ni siquiera se acercó a él. Él lo mandó llamar. ¿Y qué dice el versículo, hermanos? Y llaman al ciego y le dicen: ten confianza, levántate, pues Él te llama. Qué bendición, hermanos, cuando hemos llamado la atención de nuestro Salvador. Estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, pero ahí estaba el Señor, hermanos, en su misericordia. Él entonces, el ciego, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Si había algo que necesitaba él, era la vista, hermanos. Él, como la mujer, fue buscando sanidad de su cuerpo. Pero mire lo que dijo el Señor, el versículo 52. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Gracias a Dios por las enfermedades, hermanos. Ha habido mucha gente que, si no fuera por su enfermedad, nunca hubieran sido salvos. Pero su enfermedad los trajo a los pies de Cristo. La mujer de flujo de sangre fue al Señor por su enfermedad. El ciego, por ser ciego, hermanos, buscó al Señor por su ceguera. Pero además de encontrar la sanidad de su cuerpo, encontraron lo más valioso y lo más importante, que era la salvación de su alma. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fue uno más, se agregó uno más al grupo que seguían al Señor Jesucristo, hermanos. Gracias al Señor por ello. Ahora quiero que veamos en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo número 10. En Romanos capítulo 10, vaya usted ahí, por favor. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí, el versículo 8. Comenzando con el 8, hermanos, en adelante hasta el verso 17. Mire lo que dice la Escritura aquí acerca de la fe salvadora. Mas, ¿qué dice? Hay una pregunta. ¿Qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es el Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice el Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. ¿Ve usted la importancia de la fe para ser salvos? Necesitamos creer. Hermano, la palabra de Dios nos da la fe para que nosotros podamos creer en el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, cuando nos hablaron y nos mostraron con la Biblia cómo nosotros necesitamos ser salvos. La segunda cosa, hermanos, como beneficio que tenemos de la fe, no solamente la fe nos salva, pero la fe también, hermanos, es para que nosotros podamos continuar en la vida cristiana. La fe nos mantiene
en el camino del Señor, hermanos. En la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 1, si vamos ahí, por favor, mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios, el versículo número 17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. La fe que nos salvó y ahora la fe que nos sostiene. El beneficio de la fe, hermano, no solamente nos trajo la salvación, sino también nos trae el sostenimiento para poder continuar en el camino. Dice aquí, se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Era necesario que nosotros pudiéramos aprender a vivir por la fe. En Gálatas capítulo 3, versículo 11, hermanos, busquemos esa otra cita rápidamente. Gálatas 3, versículo número 11, mire lo que dice acá la palabra de Dios. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Una vez más nos aclara la importancia de vivir por la fe. En Filipenses 3, 9, mire usted allá lo que dice, hermanos. Filipenses capítulo número 3 y el versículo número 9, mira lo que dice ahí la palabra del Señor, hermanos. Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así es como me voy a sostener, como me voy a mantener por medio de la fe. Ahora en Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos, un poco más adelante, hermanos. Queremos ver algunas citas bíblicas que nos muestren lo que estamos diciendo. Versículo 38. Hebreos 10, 38. Mire lo que dice aquí el escritor. Ahora el justo vivirá por fe. El justo vivirá por la fe, hermanos. El beneficio de vivir por la fe. Ahora mire lo que dice. Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Todas las personas que no continúan en la fe no agradan a Dios. Amén. Porque en el capítulo siguiente, el capítulo 11, el versículo 6, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a continuar en el camino? Por medio de la fe, agradando a Dios. A Dios le agrada que los creyentes se afiancen de la fe. El beneficio de la fe no solamente nos trajo la salvación, sino el sostenimiento para poder caminar en nuestra vida cristiana, hermanos, el resto de nuestra vida. La fe también nos trae el beneficio, hermanos. La fe la fe para que sucedan las cosas imposibles, lo imposible. Hermanos, hay cosas imposibles que nosotros lo vemos como imposible y no lo vamos a poder lograr a menos que tengamos fe. Hay cosas que eran imposibles para nosotros. Hay hombres que no podían dejar los vicios. Hay personas, hermanos, que estaban amarrados a un vicio que no podían soltarse, era imposible, pero se convirtieron a Cristo y la fe hizo posible. La fe lo hace posible. Mire usted lo que dice la Biblia, hermanos, en el capítulo número 21 del Evangelio según San Mateo. Vamos a Mateo, otra vez, el Evangelio según San Mateo, capítulo 21 y el versículo 21 también. Búsquelo por favor ahí en su Biblia, hermanos. Y respondiendo Jesús les dijo, él habló con sus discípulos. Ellos estaban preocupados de algo que habían visto, que había sucedido extraordinariamente, y ahora el Señor habla con ellos para explicarles y de enseñarles una verdad muy importante. De cierto os digo, que si tuvieres fe, noten, hermanos, pongan atención a estos versículos, hermanos. El Señor les dice que si ustedes tuvieran fe, y quiero que entendamos algo aquí. Dios no nos obliga a tener fe. Dios no nos obliga a que tengamos fe. Él dice, si ustedes quieren tener fe, la fe trae beneficios. Pueden tener los beneficios de la fe si ustedes la quieren tener. Si ustedes no la quieren tener, bueno, no están obligados a tenerla. Pero miren, si ustedes tienen fe, miren lo que dijo el Señor. Y no dudaréis, no solamente haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis, quítate y échate en la mar,
será hecho. Es un imposible. Es un imposible. ¿Cómo es que un monte se va a mover y se va a trasladar al medio del mar solo por tener fe? Hermanos, es importante tener fe, porque hay muchas montañas que están atravesadas en nuestro camino. Montañas de problemas, montañas, hermanos, de circunstancias que nos están deteniendo en la vida cristiana. Pero es necesario tener fe, creer en Dios para que esas montañas se puedan mover. Si tú tienes fe, dijo el Señor, tú le podrás decir a tu montaña, quítate, y la montaña se moverá. Se hará a un lado. Todo depende de la fe nuestra. ¿Cuánta fe tenemos, hermanos? Hay un problema que está generado a través de la humanidad, toda la humanidad, y el problema es de la falta de fe. Ya la gente no tiene fe, ya los creyentes no tienen fe, no viven por fe. Y hay cosas que los detienen. Hay muchas personas que tienen un pequeño problema. Hay problemas matrimoniales, que son las montañas. Hay problemas familiares, están teniendo problemas con los hijos. Problemas, hermanos, de trabajo. Son las montañas que se atravesaron. Pero es necesario tener fe. Dios puede mover la montaña si solamente podemos creer. Hay que creerle a nuestro Dios. Entonces tenemos el beneficio de la fe para que suceda, hermanos, lo imposible. Dios lo puede hacer. También tenemos el beneficio, hermanos, de la fe admirable. La fe, hermanos, que es asombrosa, que se puede admirar, hermanos, de la vida de las personas que confían en Dios y que tienen fe. Mira, quiero que vea otro pasaje en la Escritura. Busque, por ejemplo, hermanos, el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Mateo, capítulo número 8. Miren ustedes ahí lo que dice la Escritura, comenzando con el versículo 5 hasta el versículo número 13. Hay una narración aquí acerca de este acontecimiento. Dice: y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahora, el centurión era un soldado romano, no era judío. Él era un romano, era un gentil. Y diciendo, este soldado vino buscando al Señor Jesucristo, y cuando lo encontró le dijo: Señor, mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Es decir, tenía grandes dolores. Y como su amo, le dolía ver a su siervo sufrir tanto. Por lo que él se encargó de ir a buscar la ayuda para su siervo. Y fue y encontró al Señor Jesucristo. Y le dice el Señor, el versículo 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Encontraste al doctor que lo sana, que lo puede sanar? Yo lo sanaré, dijo el Señor, pero después yo voy. Hermanos, cuando alguien está enfermo, ¿cuándo necesita la sanidad? ¿Cuando el doctor pueda ir? Lo necesitamos ya, hermanos. Todos los que tenemos algún padecimiento de algo, queremos ser sanos ya. No mañana, no después. Queremos la sanidad hoy, hermanos. Y el Señor lo puede hacer. Y mira lo que dice el hombre, hermanos. Cuando el Señor le dice: yo iré, en otras palabras, lo que está diciendo: cuando yo tenga tiempo, después yo voy a tu casa, voy y lo sano. Y mira lo que dijo el hombre, el soldado romano. Y respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. Nada más di la palabra. Este hombre tenía fe. Creía que Dios lo podía hacer, hermanos. No tiene que ir. Santiago dijo: si alguno está enfermo, ¿qué dijo? Llame a los ancianos de la iglesia para que vayan y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, en fin. Pero tenemos que esperar que vayan. ¿Y qué tal si no van? ¿Y qué tal si no pueden? Como en este tiempo, hermanos.
En este tiempo no podemos andar haciendo visitas en los hogares, no se puede. No se puede en este tiempo. ¿Qué hay que hacer? Tan solo di la palabra. Hay que tener fe, hermano. Haga una oración ahí donde está, hermano. Oren por mí. Clame donde se encuentra que Dios, hermano, está ahí, hermano. Mire lo que dice este hombre. Nada más di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre debajo de potestad. Tengo autoridad y tengo debajo de mí soldados. Y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Y oyendo Jesús, noten, hermanos, lo que dice el versículo. Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe, hermanos, puede ser admirable. Dios está esperando que todavía haya hombres como este soldado, que le crean a Dios. Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, de mi tejado. Nada más di la palabra, Señor, y el milagro sucederá. Tú lo puedes hacer, Señor, con tan solo decir la palabra. Esa es una fe admirable. Falta ese tipo de fe, hermanos. ¿Cómo nos hace falta creer de esa manera? Que creamos a Dios, que le creamos con el corazón puesto en lo que estamos pidiendo a nuestro Dios. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, hermanos. Que busquemos a Dios y le creamos de tal manera, hermanos, que seamos capaces de decirle, Señor, nada más di la palabra. Tú lo puedes hacer. Te creo, Señor. Sé que tú lo prometiste en tu palabra, sé que lo vas a cumplir. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Pero también, hermanos, la fe, otro de los beneficios de nuestra fe, hermanos, es que la fe también tenemos el beneficio de la fe para ganar almas. El beneficio de la fe para ganar almas. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que busquen sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, hermanos, capítulo número 5. Lucas, el Evangelio, capítulo número 5, y vaya al versículo número 17. Ahí está una historia muy interesante. Vamos a leer esa historia, versículo 17 hasta el 20. Versículo 20 dice: y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados. Es interesante que todas esas gentes religiosas estaban sentados escuchando al Señor Jesús, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba ahí para sanarlos. Noten el verso 18. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban meterle y ponerle delante de él. Estos hombres, hermanos, estaban buscando cómo el Señor pudiera hacer el milagro en la vida de ese hombre. Y llegaron con él, posiblemente eran algunos 4 hombres. Puedo imaginarme que eran 4 hombres que estaban cargando al paralítico, cada uno de una orilla, llevándolo. Dijeron: ahí está el maestro, ahí está el Señor, Él lo puede sanar, así que vamos allá. Pero llegaron al lugar y se encontraron con la sorpresa de que no podían entrar, hermanos. Qué bendición cuando la gente se aglomera al templo, a la casa de Dios, para escuchar palabra de Dios. De tal manera que el templo estaba tan lleno. El lugar estaba, hermanos, abarrotado de gente, y no de ninguna manera podían llegar hasta donde estaba el maestro para que sanara al enfermo. Y no hallando por dónde meterle, a causa de la multitud, ¿qué hicieron estos hombres? Subieron encima de la casa. ¿Usted puede imaginarse la escena, hermanos? ¿Cómo pueden llevar a un hombre paralítico quizás en una camilla o algo, y subirlo arriba del techo? ¿Y qué hicieron ellos encima de la casa? Y por el tejado le bajaron por el lecho, con el lecho en medio delante del Señor Jesús. ¿Qué hicieron estos hombres? Posiblemente hicieron un hueco,
se vieron en la tarea de hacer un hoyo, un agujero, para poderlo bajar con algunas cuerdas. Lo tuvieron que haber amarrado, o quizás sus propios mantos, yo no sé qué hicieron. La cosa que ellos lo descolgaron y lo bajaron justo enfrente donde estaba el Señor, mero enfrente de Él. Todo lo que hicieron, hermanos, tratando de que el paralítico recibiera su milagro, que el paralítico pudiera ser sanado. Y mire lo que dice el verso siguiente, hermanos: el cual, viendo la fe de ellos, el Señor Jesucristo, porque dice que lo bajaron del techo en medio, delante del Señor Jesús, el cual, el Señor Jesús, viendo la fe de ¿quién? De ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los 4 que lo trajeron. Era la fe de ellos. Cuando se trata de ganar almas, la gente inconversa no tienen fe, hermanos. Ellos no tienen fe para ser salvos. Los que tienen que tener fe son los ganadores de almas, la gente que va y les habla de Cristo. Hace falta que los cristianos tengamos ese tipo de fe para poderle hablar al inconverso. Hay algo que me tocó mi corazón, hermanos, en esta ocasión, ahí frente al ataúd de nuestro hermano Tijerina, el viernes por la noche. Tocó mi corazón y no pude evitar las lágrimas en mis ojos cuando vi al hermano en su ataúd. Pero no fue por eso que Dios puso ese sentimiento en mi corazón. Ese sentir me vino a mí cuando lo vi a él con sus folletos en su bolsa, en el ataúd. Porque todas las veces que yo me encontré con él, siempre traía folletos, por si acaso se encontraba con alguien a quien darle la palabra. Era un hombre que tenía fe en Dios, un hombre que tenía fe en la palabra de Dios, un hombre que tenía fe en el evangelio, que podía alguien ser salvo. Nosotros debemos ser así, hermanos. Tenemos que tener la fe para alcanzar las almas para Cristo. ¿Sabe usted por qué los cristianos no ganan almas? Porque no tienen fe. Hace falta tener fe, la fe de los hombres, para subir al hombre, el paralítico, arriba del techo, hacer el hueco, descolgarlo, hermano, arriesgando que se les cayera, con tal de que el hombre fuera sanado. Y mire lo que dijo el Señor, el cual, viendo la fe de ellos, dice: hombre, tus pecados te son perdonados. El inconverso no tiene fe. Él no tiene fe. Pero los que van a traer al inconverso, al paralítico, a Cristo, son los que tienen la fe. Ellos saben quiénes son, hermanos. Ellos saben quién es el que los puede salvar a esa persona. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay que ir por el paralítico, hay que ir por el inconverso, hay que ir a buscarlo y traerlo a los pies de Cristo. Usted no lo puede sanar, usted no lo puede salvar, pero usted tráigalo a los pies de Cristo. Preséntele al Señor, que Dios se encargará del resto, hermanos. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es buscar al paralítico, traerlo a los pies de nuestro Salvador, ponerlo justo enfrente para que se salve. Eso es lo que tenemos que hacer. La fe salvadora. ¿Qué beneficio, hermanos? Porque hoy yo no solamente cuento con el beneficio de ser salvo, sino el beneficio también, hermanos, de que puedo compartir con otros la salvación de mi alma. De gracia recibisteis, dad de gracia, dijo el Señor. Tenemos que compartir con otros lo que nosotros sabemos. Así que qué bueno, hermanos, y qué bendición es contar con ese gran beneficio. La fe de ellos hizo que el paralítico encontrara la salvación de su alma. Y por último, hermanos, también encontramos que la fe también no solamente nos da el beneficio de la salvación, el beneficio, hermanos, de la fe para continuar por el camino, el beneficio de la fe para que sucedan lo imposible, y la fe, hermanos, admirable, y la fe para ganar almas, sino también el beneficio de la fe para recibir lo que pedimos a nuestro Dios. Mira el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Regresemos a ese Evangelio.
Mateo capítulo 9, rápidamente vamos ahí, hermanos, y busquemos el versículo 27. Capítulo 9, versículo 27, hermanos. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Verso 27 al 31 dice: y pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Pareciera como que el Señor Jesús no le interesó lo que decían ellos, lo que pedían. Él siguió de camino y ellos daban voces gritando: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes quieren que los sane y que puedan ver? Ahora mi pregunta para ustedes, dice el Señor: ¿ustedes creen que lo puedo hacer? ¿Cuántos de ustedes tienen una petición delante de Dios? ¿Cuántos cristianos dicen: hermano, oren por mí, tengo una petición delante del Señor? Ahora, muy bien, qué bueno que tenga una petición delante del Señor. La pregunta que hace el Señor esta mañana: ¿usted cree que Dios puede hacer eso? Eso que usted le está pidiendo, ¿usted cree que Dios lo puede hacer? Porque hace falta tener fe. Amén. Ellos le dijeron, contestaron de esta manera: sí, Señor. Con toda seguridad dieron, hermanos, la respuesta a la pregunta del Señor: sí, Señor, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Y la historia dice que ellos se fueron de allí divulgando lo que había sucedido. Fueron a contar lo que les había acontecido en esa ocasión con el Señor Jesús. Pero aquí lo importante del texto, del pasaje bíblico, hermanos, es la fe para recibir lo que están pidiendo. Estamos pidiéndole a Dios, estamos rogándole a Dios, pero tenemos fe para creer que Él lo puede hacer. Dijeron ellos: sí, Señor. Entonces tocó sus ojos y Él les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Si creen de verdad, que suceda el milagro. Pero si no, nada va a suceder, nada va a pasar. Capítulo 15 de este mismo evangelio, hermanos, dele vuelta adelante a su Biblia. Vamos a terminar ahí, por favor. Capítulo 15, comenzando con el versículo 21. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, despídela, pues ya nos cayó mal. No, eso no fue lo que dijeron. Pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, posiblemente se postró a sus pies, y le dijo: Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Porque ella no era judía. Y ella le dijo: sí, Señor, entiendo lo que dices, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora, dice la palabra del Señor. Todo porque había una madre que creyó que Dios lo podía hacer. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, cuántos cristianos están pasando por situaciones. He recibido, hermanos, peticiones de oración de personas, hermanos, pidiendo oración por su familia, por sus hijos, pidiendo oración por personas que están gravemente en el hospital, enfermos, y creen que, hermanos, Dios lo puede hacer. Y el Señor ha dicho:
sea hecho conforme a tu fe, como tú estás pidiendo. ¿Tienes fe para recibir el milagro? ¿Tienes fe para creer que Dios lo puede hacer? Eso es todo lo que Dios espera de nosotros, hermano. Que nosotros creamos, que tengamos la fe suficiente para creer que Él lo puede hacer. Ya rogamos, ya suplicamos, ya hermanos, fuimos al médico, fuimos por todas partes tratando de que las cosas sucedan, pero hay que ir al que puede hacerlo, hermanos. Es increíble, pero en estos momentos hay médicos que están con los, como se dice, con las manos atadas, diciendo no podemos hacer nada. En México, por ejemplo, hay muchos hospitales que no reciben gente ya, hermanos. Me dijo ayer un hermano, que hablé con un hermano en el área de Houston, me dijo, hermano, un hermano que se enfermó, le dio el coronavirus y fue al hospital. Dijo, gracias a Dios que no había cupo en el hospital. ¿Por qué gracias a Dios, hermano? Porque el hospital los están dejando morir. Todo el que entra al hospital básicamente se muere. Qué bueno que se regresó a su casa y ahora está medicándose en su casa y está mejorando. Gracias a Dios. El único que puede hacer el milagro es Dios, hermanos. Él es el que puede hacer las cosas imposibles. Lo que ya los médicos no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Así que en esta mañana, hermanos, contamos con estos grandes beneficios de la fe. El pensamiento con el cual nos queremos ir a casa es este, hermanos. Necesitamos fe. Necesitamos mantener viva nuestra fe. No podemos claudicar en nuestra fe. No podemos salir de aquí diciendo, no, ya esto no se va a cambiar. Esto, hermano, ya... No podemos irnos quejando ante Dios cuando Él puede hacer las cosas. Él puede hacer las cosas. Y si en algún momento, hermanos, necesitamos de un milagro en nuestra vida, vamos a necesitar este tipo de fe para poder recibir lo que Dios está ofreciendo en su palabra. Llenémonos de fe. Ahora, ¿qué es lo que hace que la fe crezca? Nuestra fe crece por medio de la palabra de Dios. Yo les animo a tomar sus Biblias, hermanos, a leerla diariamente y leerla con fe, creyendo lo que usted lee ahí. No la lea por leerla, nada más por leer como leer el periódico. Lea la Biblia con el interés de que Dios le revele algo ahí. Créale a Dios, esa es su palabra. Y le animo a que cuando las puertas del templo se abran para ir a adorar a Dios y escuchar su palabra, haga todo lo que esté a su alcance para estar ahí. Créale a Dios que Dios tendrá una palabra de aliento, un mensaje que le ayudará en su vida espiritual, pero créale a Dios. Créale a Dios. La gente que no le cree a Dios, no importa si lee la Biblia o no lee la Biblia. No importa si va a la iglesia o no va a la iglesia. Hermanos, los mensajes que predicamos por medio del video, de la internet, hermanos, esos mensajes son para que la iglesia los escuche. Pero la gente que no tiene fe no los escucha. No los escucha porque no tienen la fe. Porque no creen que Dios puede hablar a sus corazones. Así que les animo a tener fe para que nuestro espíritu se reanime, hermano. Nuestra alma se llene y se regocije. Y podamos tener, hermanos, las respuestas que Dios nos dice en su palabra, que nos da en su palabra, para que podamos llenar nuestros corazones. En esta mañana, hermanos, tomemos el tiempo para hablar con Dios. No sé qué tanta fe hay en su corazón, pero una cosa sí sé, que el que tiene la fuente de la fe es nuestro Dios. Y Él todo lo que dice nada más es: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para terminar con una oración en esta mañana, hermanos. Si alguien quiere usar el altar para venir a orar a Dios, lo puede hacer con libertad. Si no, ahí en su lugar donde usted se encuentra, ahí mismo usted caiga a los pies del Señor y hable con Dios, hermanos. Padre Dios, esta mañana agradecemos tu presencia. Agradecemos este hermoso tiempo que nos has dado para estar aquí. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es el ungüento que refresca nuestras almas. Gracias, bendito Dios, también por la oportunidad de estar, Señor, entre los hermanos
y vernos unos a otros en este hermoso día. Pido por quienes ahí en su casa se encuentran, Señor, a esta hora, bendito Dios, y que están escuchando también tu palabra, bendito Dios, pido por ellos. Tú sé con cada uno de los hermanos, tú conoces su vida y conoces su corazón, pero sobre todo, Padre, que en este día, cada uno de los que hemos escuchado tu palabra, podamos acercarnos en fe, creyendo, Padre, que tú lo puedes hacer. Mi Dios, gracias por este hermoso día. Pido por los hermanos que nos escuchan a través, Señor, de los medios de comunicación en otras partes del mundo, Señor, que hasta ahí llegue tu palabra, fortalezca sus vidas, sus almas, y traiga aliento a sus corazones. Y Padre, que haya una esperanza en que tú puedes hacer las cosas que aún los médicos han dicho que ya no se puede hacer. Padre, que tengamos fe, que creamos en tu palabra y confiemos en tus promesas, mi Dios. Gracias por esta bonita mañana. Sé con todos nosotros. Llévanos con bien hasta nuestras casas. Cuídanos en el camino al volver, bendito Dios, y que esta tarde una vez más estemos presentes para escuchar el mensaje de tu palabra que será predicado. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.